Buenos días, jóvenes médicos. Gracias por estar presentes en nuestro programa de educación continua. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy al doctor José Luis Rodríguez Hernández, prestigiado cardiólogo de nuestra región, quien nos hablará de una entidad nosológica que es frecuente que se presente en nuestro estado, como lo es el infarto agudo del miocardio. Nos hablará de su diagnóstico y su tratamiento. Al final, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto él se las podrá responder. Doctor José Luis Rodríguez, tiene usted la palabra. Adelante. Sí, muy buenos días. No sé si están todos ya conectados. Sí, buenos días, muchachos. ¿Están listos ya para comenzar nuestra pequeña plática? Sí, doctor, adelante, puede continuar. Bueno, antes que todo, muy buenos días, muchachos. Estoy considerando hablar de este tema que, como el doctor Patricio Gustavo Islas acaba de mencionar, pues es frecuente no nada más en nuestro estado, es frecuente en nuestro país y obviamente que también a nivel mundial, aunque en el mundo occidental ha ido disminuyendo la incidencia de este tipo de problema a través de las estrategias de diagnóstico más oportuno que se tiene de un síndrome que actualmente domina el panorama de la isquemia miocárdica, que es el síndrome isquémico coronario agudo. En un momento dado, podríamos decir que vamos a enfocar esta pequeña conversación en tres aspectos fundamentales. Vamos a hablar del diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Hablaremos de precisamente de las evidencias que podemos tener actualmente para hablar de esta entidad. También hablaremos de la definición del mismo y hablaremos al final, obviamente, que del tratamiento actual. Todos sabemos, porque ya lo estudiamos en los libros de texto, que la isquemia miocárdica aguda se puede presentar por un desequilibrio aporte-demanda de oxígeno, que ese desequilibrio de aporte-demanda de oxígeno puede obviamente darse como consecuencia de una placa de ateroma que se rompe y forma un trombo que obstruye la luz completamente del vaso coronario. Muy bien. Decía, no sé si se inhabilitó cuando estábamos hablando de los preámbulos. Hablamos de las causas de un infarto agudo del miocardio. Tenemos contemplado precisamente la fisiopatología, es un desequilibrio aporte-demanda de oxígeno del miocardio, como ustedes pueden ver en este pequeño esquema. Por lo general se da ante una placa de ateroma que se rompe y se superimpone un trombo que ocluye por completo la luz del vaso. Puede también darse en el contexto de un paciente que ya tenga una placa de ateroma fija, que haya una disminución importante de la luz del vaso, y ante una situación donde haya un incremento de la demanda con un aporte fijo, también se puede dar un cuadro de infarto agudo del miocardio. Hay ocasiones raras en que puede haber por un vasoespasmo o únicamente por un desequilibrio de aporte-demanda, como ocurriría en la anemia clínica. El hecho cierto, muchachos, es que el paciente va a tener una molestia isquémica, es el cuadro clínico que nos va a dominar por lo general, el típico cuadro de una opresión retroesternal que irradia al cuello o al maxilar inferior, ocasionalmente al abdomen, ocasionalmente a la zona escapular, y que se acompaña de una estimulación neurovegetativa, tanto del sistema autónomo simpático como parasimpático. Cuando se hace un análisis histopatológico de este tipo de problema,
veríamos que hay un trombo que está ocluyendo en forma parcial la luz del vaso y hablaríamos allí de un infarto o un Zika sin elevación del segmento ST. Pero el tema que nos ocupa esta mañana, hablaríamos de una oclusión total de la luz del vaso, donde el electrocardiograma muestra una elevación del segmento ST en el contexto clínico de una persona con los síntomas que estamos comentando. Y hablaríamos de que estableceríamos biomarcadores para evidenciar el daño miocárdico que son positivos en este tipo de problema. Y estableceríamos el diagnóstico más frecuente, que es un infarto del miocardio con elevación del segmento ST tipo 1, de acuerdo a la clasificación universal, la cuarta clasificación universal de infarto. Antiguamente, en la era prefibrinolítica, los clínicos hablaban, porque nada más había evidencias en el electrocardiograma, de la presencia de una onda Q o la ausencia de la misma. Y por ello se hablaba de un infarto sin onda Q o de un infarto con onda Q. Esto es histórico, esto ya prácticamente ya cayó en desuso. El infarto sin onda Q también se le llegó a llamar infarto subendocárdico y el infarto con onda Q se le llegó a llamar infarto transmural. Los estudios modernos nos han demostrado que la presencia de la onda Q no está tanto en relación con la profundidad del daño miocárdico, sino como con la extensión del mismo. Y eso es lo que precisamente nos posibilita ahora para hablar no tanto de presencias o no de ondas Q, sino de una elevación del segmento ST. Quisiera empezar por definir el infarto, muchachos. En el año 2018 se publica la cuarta definición universal de infarto del miocardio, que tiene como fundamento hablar de la diferencia que existe entre lo que es una lesión miocárdica sin isquemia o una lesión con isquemia miocárdica, porque pudiera haber confusión en los clínicos cuando nada más hablamos de lesión y biomarcadores, pero no tenemos la noción del contexto clínico para hablar de un problema de esta naturaleza. Y la importancia de este problema es el tiempo. Cuanto más oportunamente nosotros identificamos el problema, más oportunamente el tratamiento paradigmático actual, que es la reperfusión, lo podemos echar a andar con una mejoría en el pronóstico de sobrevida y la función del paciente. Tenemos en este esquema que el infarto del miocardio lo debemos de considerar en un contexto clínico de isquemia aguda con elevación y descenso de un biomarcador que es la troponina cardíaca, actualmente siendo el estándar de oro moderno. Pero muchas otras situaciones pueden producirnos una lesión miocárdica con presencia también de biomarcadores que no tienen esta dinámica de ascenso y descenso, que es lo más interesante que debemos de tener siempre en mente. Varias patologías pueden darnos lugar a lesión miocárdica, como ustedes pueden ver aquí, según los círculos están. Sí, les decía, muchachos, que tendríamos aquí que considerar algunas otras situaciones donde puede haber presencia de biomarcadores de lesión, como los procedimientos cardíacos, tanto los intervencionistas como la cirugía, procedimientos extracardíacos, arritmias, insuficiencia cardíaca descompensada o falla renal. En todas estas entidades podrá haber lesión miocárdica, pero no necesariamente podríamos hablar de un infarto. Tendría que considerarse el contexto clínico. Sí, la cuarta definición de infarto, como ustedes pueden ver en este esquema, es el más reciente. Tenemos que tener una evidencia clínica de isquemia más lesión para hablar de un infarto, y todo lo que no consideremos dentro de este contexto puede ser nada más lesión con presencia de troponinas, pero que no necesariamente es un infarto del miocardio. Lo digo porque el hecho de tener biomarcadores positivos demostrados en un examen de laboratorio no nos hace necesariamente el diagnóstico. Y recuerden que el diagnóstico requiere un tratamiento oportuno, y el tratamiento de tener el resultado de un examen de laboratorio de biomarcadores. Los dos tipos fundamentales de infarto. Estamos teniendo aquí el infarto tipo 1 de la clasificación
de la cuarta definición de infarto, el clásico infarto donde tenemos nosotros la ruptura de una placa de ateroma con la obstrucción de un vaso coronario, como pueden ver en el esquema. O bien, ustedes pueden ver el infarto tipo 2, en donde el paciente tiene previamente ya enfermedad coronaria ateromatosa con una estenosis fija, donde el aporte de demanda o el vasoespasmo puede llevar al paciente a tener precisamente un problema de cuadro clínico con ascenso y descenso de los biomarcadores. De tal manera que la definición de infarto del miocardio que presentan algunos autores, y esto se los tomo del libro de texto que ustedes llevaron en el curso, que es el doctor Saturno, debe de haber pruebas de necrosis en un contexto clínico. No podemos nosotros basarnos en puro contexto clínico o en puras pruebas de necrosis para poder asegurar el infarto del miocardio. Entonces, siempre en los biomarcadores, preferentemente las troponinas, deben de tener siempre un valor arriba del percentil 99 del límite superior de referencia, con algunos de los criterios que ustedes ya conocen, sobre todo síntomas de isquemia miocárdica o un equivalente de isquemia miocárdica, cambios en el electrocardiograma, sobre todo ascenso del segmento ST, elevación del ST, o presencia de un bloqueo de rama izquierda de las DGIS que antes el paciente no tenía. Fundamentalmente, esos son los primeros dos de los datos que debemos de tener en mente para poder establecer un diagnóstico y, por lo tanto, seguir con un tratamiento. Hemos tenido el concepto de que la lesión por isquemia miocárdica primaria siempre, ya está muy claro, se da en presencia de una placa rota con formación de un trombo intraluminal, pero puede haber, además de el más frecuente de los procesos, puede haber isquemia por desequilibrio aporte-demanda. Esto nos haría un infarto tipo 1 de la cuarta definición universal de infarto, y esos elementos nos darían un infarto tipo 2. Y en ambos casos, el cuadro clínico es el mismo, y en ambos casos la elevación y descenso de la troponina es el hito para poder hacer el diagnóstico. El CT del electrocardiograma. Cuando nosotros tenemos una elevación del ST en el punto J en dos derivaciones contiguas con los siguientes puntos de corte, estamos nosotros haciendo ya el diagnóstico en el contexto de un cuadro clínico. Y podríamos considerar 1 milímetro de elevación del segmento ST en todas las derivaciones para poder nosotros evaluar este tipo de diagnóstico electrocardiográfico, excepto hay una variante en B2, B3. En B2, B3 se hace una reclasificación en relación a sexo y edad. Si el paciente es un varón mayor de 40 años, tendríamos que considerar en B2 y B3 milímetros de elevación del segmento ST, o si es más joven de 40 años, 2,5 milímetros. Si se trata de una mujer, 1,5 milímetros en estas derivaciones. Excepto en estas dos derivaciones, en todas las demás, en dos derivaciones contiguas podríamos considerar el diagnóstico electrocardiográfico de isquemia aguda en un paciente que está teniendo un cuadro clínico de infarto del miocardio. Podríamos también aquí hablar donde hay oportunidad de observar nada más depresión del segmento ST y cambios en la onda T, donde podría haber depresión horizontal o descendente del segmento ST de medio milímetro en dos derivaciones contiguas, nos hace sospechar un infarto, no necesariamente nada más la elevación del segmento ST, o la inversión de la onda T que mida más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, o una onda R prominente en relación RS mayor de 1 a favor de la onda R. Siempre se ha considerado históricamente que es difícil hacer el diagnóstico de infarto agudo en evolución en un paciente que tiene un trastorno de conducción del tipo de bloqueo de la rama izquierda de las DGIS o del tipo de bloqueo de la rama derecha de las DGIS, y es correcto. Es por ello que en los 90s Sgarbosa propone este esquema de evaluación de un paciente con un infarto en evolución,
donde se habla de que en presencia de un bloqueo de la rama izquierda del haz de His, donde el segmento ST se encuentra elevado 1 milímetro en relación con el QRS concordante. Si el QRS es positivo, la elevación del segmento ST va a ser, por lo tanto, hacia arriba. Daríamos 5 puntos a este tipo de hallazgo. Si encontráramos en B1, B2 o B3 depresión del segmento ST mayor de 1 milímetro, le daremos 3 puntos. Cuando hay elevación del segmento ST de 5 milímetros o más opuesto al QRS, daríamos 2 puntos. Y precisamente con ese tipo de hallazgos podríamos tener una especificidad del 98% si tenemos 3 puntos o más de estos que se están mencionando, para hablar de que en presencia de un infarto del miocardio y con cuadro clínico y presencia de bloqueo de la rama izquierda del haz de His, ahí podríamos tener nosotros la posibilidad de hacer el diagnóstico. Recuerden ustedes que ya sabemos muy bien que según la derivación que esté alterada con el segmento ST elevado, es posible sospechar qué parte del sistema coronario es el que está afectado. Y ya sabemos que cuando estamos hablando de una alteración del ST-N2 de 13ABF, es la coronaria derecha la que pudiéramos considerar en su presencia, en su origen. Cuando sería el hallazgo en B1 y en B2 sería la arteria, la descendente anterior, o B3, B4, la descendente anterior en su porción distal, de tal manera que de B1 a B4 tendríamos tomada la descendente anterior en su porción inicial. Cuando hay alteraciones de ST en B5, B6, D1 y ABL, pudiéramos estar hablando de la arteria circunfleja, o cuando tuviéramos elevación de la onda R en B1 y en B2 mayor del cociente con la S, podríamos hablar también de la arteria coronaria derecha, o sea, de un infarto posterior. Hablaremos más adelante de esto. ¿Cuál es el pronóstico de mortalidad que nos puede dar el hallazgo electrocardiográfico? ¿Por qué lo toco, muchachos? Porque el detalle aquí es que en cuanto nosotros hacemos un diagnóstico, tenemos que tener en mente, recalco, la reperfusión, ya sea la reperfusión por trombolisis o la paradigmática actualmente, que es la reperfusión mecánica con intervencionismo coronario primario. Veamos qué pasa aquí con este tipo de estudio. Si tenemos nosotros que el hallazgo en el electrocardiograma es elevación del segmento ST de B1 a B6 en D1 y en ABL, y el paciente presenta un bloqueo fascicular de rama izquierda del haz de His, estamos considerando que la oclusión está en la descendente anterior, pero antes de la primera perforante septal. Es mucho más el territorio miocárdico en riesgo de tener necrosis, y que nos demuestra una mortalidad, si no se reperfunde este tipo de infarto, de casi un 20% al mes y un 25% al año. Es diferente si tendríamos nosotros, que es la parte media de la descendente anterior, la que está ocluida, donde estamos proximales a la primera diagonal, pero distales a la perforante septal, donde el hallazgo puede ser nada más de B1 a B6 el segmento ST elevado, con D1 y ABL también tomados, pero sin alteración de la conducción. Allí se va casi a la tercera parte la mortalidad al mes y a la mitad la mortalidad al año. Es una gran diferencia según el sitio de oclusión, el grado de músculo miocárdico en riesgo. Veamos al final de la descendente anterior, un infarto más pequeño, distal a la primera diagonal. Pudiéramos tener elevación del ST nada más en B1 a B4, lo que consideran un infarto actualmente anteroseptal, o nada más en D1, en ABL, en B5 y B6, donde la mortalidad al mes y al año es mucho menor. Y así pudiéramos ir hablando sucesivamente, como pueden ustedes ver aquí en la parte inferior, un infarto de pequeño, de distal en la arteria coronaria derecha, o en la circunfleja, en su parte terminal, cuando es dominante la circunfleja,
podríamos tener nada más elevación del ST en D2, D3 y ABF, lo que tradicionalmente se considera un infarto diafragmático, que es realmente de poca la masa que se toma, no pone en riesgo la función miocárdica y en la mortalidad es obviamente mucho más baja. Es por ello que debemos de recordar siempre la irrigación del sistema de conducción. Cuando tenemos un infarto, nosotros debemos de considerar el grado de daño en función del daño que se le está ocasionando también a la microcirculación, de la cual dependen las estructuras del sistema de conducción, como el nodo sinusal depende en un 70% de la coronaria derecha, el nodo aurículo-ventricular en un 85 a 90% de la coronaria derecha. Fíjense, estas dos partes tan importantes del sistema de conducción están en relación con infartos diafragmáticos. El haz de His, que está precisamente irrigado por las septales de la descendente anterior, es precisamente igual que la rama derecha del haz de His, lo que nos está explicando trastornos de conducción en infartos importantes como el que hablábamos antes de la primera diagonal, antes de la primera septal, cuando está la oclusión en la DEA al inicio. El fascículo anterior izquierdo está irrigado por la descendente anterior, por eso es que hacemos ese énfasis, y el posterior izquierdo por la descendente anterior y la DP. ¿Qué significa esto, muchachos? Veamos, regresándonos al esquema, que si cuando tenemos nosotros una lesión en el tronco o en la primera, antes de la primera perforante septal en la descendente anterior, tendríamos necesariamente que reconocer que la presencia de un trastorno de conducción nos está hablando de un infarto muy importante con una gran posibilidad de mortalidad en los pacientes. Ese es un infarto del que hablábamos, por ejemplo, donde está la oclusión en la descendente anterior antes de la primera perforante septal. Vean ustedes que si analizamos de B1 a B6, tenemos la elevación del segmento ST, como ustedes pueden ver aquí en forma importante. B4, B5, B6. Pero no nada más tenemos allí la elevación del segmento ST, también lo tenemos en D1 y en ABL. Y además tenemos un bloqueo de la rama izquierda de las DGIS, como ustedes pueden ver aquí, D1, ABL y la S de B6. Pueden ustedes considerar el eje eléctrico de Dios a la izquierda por el QRS negativo en ABF y D1 positivo. Ese sería un ejemplo de un infarto muy importante que se llama en forma tradicional anterior extenso. Pero tenemos aquí un infarto donde estamos después de la primera diagonal, también estamos hablando de la descendente anterior. Y tienen ustedes aquí que el supranivel de ST se encuentra en B1, en B2, B3, B4, B5 y B6. Tomados nada más las derivaciones precordiales sin tener ni trastorno de la conducción y discretamente algún hallazgo muy leve de la elevación del segmento ST en D1 y en ABL. Aquí ustedes pueden ver el QRS, está completamente sin alteraciones, por lo tanto aquí no hay trastorno de la microcirculación. La mortalidad es menor. O pueden ver en este otro electrocardiograma, no sé si identifiquen el ST elevado en D1 y en ABL. Estamos hablando de la última porción de la descendente anterior, donde todavía estamos considerando elevación del ST en B1, en B2 y prácticamente, fundamentalmente en B1 y en B2, con ausencia del primer vector, por lo tanto no hay R ni en B1 ni en B2 y la R de B3 está prácticamente nulificada. Hay otros hallazgos electrogeográficos que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo los hallazgos recíprocos. Tenemos aquí un infarto de la cara diafragmática, donde ven ustedes el supranivel de ST en D2, en D3 y en ABF francos. Pero tenemos en forma contralateral, o la imagen llamada en espejo, de lesión subendocárdica en B1
en B2, en B3, y esto nos lleva precisamente a hablar de imágenes donde la arteria descendente anterior, que es de la que depende esta zona, está teniendo en ese momento un espasmo y no es la zona del infarto. La zona del infarto está dada en donde tenemos la elevación del segmento ST que ya habíamos mencionado, incluyendo, ustedes pueden ver aquí, la elevación del segmento ST en B5 y en B6. Este sería un esquema para recordar de que en presencia de un bloqueo de la rama izquierda de las de His tenemos potencialidad de hacer el diagnóstico, porque si tenemos, esta sería un complejo QRS ensanchado por un bloqueo de la rama izquierda y tenemos el ST elevado más de 1 milímetro, en el mismo sentido del QRS tenemos 5 puntos de la clasificación de desgarbosa. Cuando tenemos nosotros en derivaciones B1, B2 o B3, el descenso del segmento ST, precisamente en el mismo sentido del QRS, tendríamos 2 puntos de desgarbosa. Y cuando es opuesto al QRS con mayor 5 milímetros o más del segmento ST, en estos casos tendríamos otros 2 puntos. 5 puntos, 3 puntos y 2 puntos nos darían un valor de 10 para poder ya con mínimo 3 puntos hacer el diagnóstico en este contexto de un bloqueo de rama izquierda de las de His. Si no, ustedes vean en este electrocardiograma, muchachos. Tenemos elevación del segmento ST en el mismo sentido del QRS. Tenemos disminución del segmento ST en sentido del QRS negativo. Y tenemos elevación del segmento ST opuesto al QRS. Este electrocardiograma llena los 10 puntos de los que propone Esgarbosa para hacer el diagnóstico en un paciente que tiene un cuadro clínico y tenía previamente obviamente un bloqueo de la rama izquierda de las de His. El curso normal electrocardiográfico al que me estoy refiriendo es precisamente la elevación del segmento ST en el cuadro agudo a las horas que han transcurrido dependiendo de la circulación colateral o no que haya en el paciente. Precisamente empieza a inscribirse una pequeña onda Q, pero vean ustedes el voltaje de la R descendió en forma importante porque hay necrosis de tejido vivo y esto lleva a que a las 24 horas o 48 horas se presente ya una onda Q francamente patológica con persistencia del supranivel, pero ya en lugar de ver onda T positiva, la onda T se vuelve invertida. Varios días después puede volver a su sitio el segmento ST y el punto J, pero ya queda inscrito una onda Q patológica que persiste semanas, meses o años después. Es por ello que nosotros estamos hablando de este tipo de hallazgo electrocardiográfico para hacer la definición de un infarto y el diagnóstico oportuno. Otros hallazgos electrocardiográficos que no debemos de olvidar es la presencia de descenso del segmento ST en casi todas las derivaciones, como ustedes pueden ver aquí. Desde B2 hasta B6 tenemos lesión subendocárdica franca, en D1 y en ABL también. Tenemos 6 y 2 son 8 derivaciones con supranivel de ABR. Este hallazgo nos lleva, muchachos, al contexto de un paciente muy grave que tiene un infarto del tronco común de la arteria coronaria izquierda. El supranivel de ST en ABR siempre nos hace un diagnóstico de un infarto muy grave que debe de ser inmediatamente llevado a recanalizar por algún método de reperfusión. Y no olvidemos también que el infarto dorsal o infarto completamente posterior lo debemos de sospechar en las derivaciones precordiales, donde la elevación del voltaje de la onda R se dé en el contexto de un cuadro clínico. Vean ustedes la R de B1, de B2 y B3 elevadas con una aparente lesión subendocárdica. Si esto, como nos dice autores clásicos como el doctor Guadalajara, tomáramos este trazo
o nos imaginamos mentalmente que lo ponemos de cabeza y enfrente de un espejo, tendríamos que realmente hay una onda Q de necrosis con supranivel del ST, con una lesión subepicárdica, lo que nos hace el diagnóstico de un infarto dorsal. No, esto no nos debe de llevar a confundirnos con posibilidades de hipertrofia del ventrículo derecho o bloqueo de rama derecha de las de His, porque estamos hablando de alteraciones del segmento ST y de un cuadro clínico. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Desean hacer Ahí alguna había una pregunta que Sí, quería adelante. hacer Gómez Rendón Fabián. Adelante. Rendón Fabián. Sí, doctor. Lo que pasa es de que en dispositivos móviles no se alcanza a ver las diapositivas, pero ya me explicaron que es por el dispositivo en el que nos encontramos. Una disculpa, yo no se ve. Muchas gracias, doctor, sí. Pero yo sí quisiera que los compañeros que lo tienen se los pasen, muchachos, porque para mí es muy importante que ustedes tengan muy claro este tipo de diagnóstico electrocardiográfico. Bueno, miren, voy a permitirme tomar este tipo de conceptos de las guías europeas del tratamiento del infarto del miocardio que se publican hace 3 años. Y precisamente el diagnóstico inicial, que es lo que nos está motivando esta plática, es el monitoreo electrocardiográfico, muchachos. Clases de recomendación tipo 1, está indicado tomar un electro de 12 derivaciones tan pronto como sea posible en el lugar del primer contacto médico, con un lapso máximo de retraso de 10 minutos. Tomen en cuenta mucho eso porque estamos hablando de la vieja conseja que nos han dicho que tiempo es músculo para nosotros en este problema. Pérdida de músculo es pronóstico malo a corto y a largo plazo. Y está indicada la monitorización electrocardiográfica con un equipo que tenga capacidad de desfibrilación en todo paciente en quien ustedes sospechen un infarto del miocardio con elevación del ST. Estos dos conceptos, muchachos, deben de ser para nosotros fundamentales, porque podríamos tener al paciente monitorizado. Y ustedes bien saben que las arritmias letales se presentan precisamente en las primeras etapas del infarto agudo y llevan a la muerte al paciente. Y si no tenemos forma de hacer una desfibrilación, podríamos perder al paciente. Por eso son recomendaciones clase 1. Y si ustedes tienen duda, hablando del uso del electrocardiograma clínico, pudiéramos considerar hacer otras 2 derivaciones que van a complementar las clásicas 12, las clásicas 6 precordiales con un B7 a un B9, que sería línea axilar posterior, línea escapular y línea paravertebral. Todas en el quinto espacio intercostal, porque a este nivel puede haber, cuando tenemos dominancia izquierda, puede haber elevación del segmento ST, cuando es la circunfleja izquierda la que está ocluida. Entonces, esta sería una consideración que tenemos que tener en cuenta. Y si tuviéramos un infarto de la cara inferior, tomar derivaciones derechas B3R y B4R para poder identificar la posibilidad de un infarto o extensión a ventrículo derecho. Y está indicado tomar muestras de sangre para determinar marcadores séricos en fase aguda cuanto antes, pero esto no es si no lo tuviéramos a la mano, no es un factor que nos debe retrasar la reperfusión. En cuanto sea posible tomar muestra de sangre para tener resultados de biomarcadores, pero esto no implica retraso en la reperfusión, ya sea fibrinolítica o mecánica por angioplastía. Seguiríamos repitiendo, muchachos, ya no vamos a repetir, en presencia de rama izquierda de las de His, para los que no tuvieron oportunidad de tomar la imagen, es más que todo, la guía europea recomienda lo mismo que ya acabo de comentar, que tenemos que considerar la elevación del ST en concordantes con el QRS positivo en presencia de bloqueo de rama izquierda, o depresión del ST en B1 a B3
Estos serían 5 puntos cuando es concordante, 3 puntos cuando es negativo del segmento ST en esas derivaciones, o 2 puntos cuando es discordante. La presencia de bloqueo de rama derecha puede también confundir el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del ST. Entonces, en presencia de bloqueo de rama derecha, muchachos, con cuadro clínico, no debemos de dudar ante ese hallazgo de iniciar reperfusión. El paciente que tiene el ritmo de marcapasos, que ustedes bien saben, el paciente puede tener un marcapaso definitivo, muestra también bloqueo de rama derecha de las de His, podríamos nosotros aplicar estos criterios para poder hacer el tratamiento oportuno. Bien. Y lo final es lo que habíamos estado comentando. Cuando tenemos sospecha del tronco de la coronaria izquierda o enfermedad de 3 vasos comprometida, nosotros debemos de buscar no la elevación de todas las derivaciones, sino la depresión del segmento ST en 8 o más derivaciones, unida a una elevación del ST en ABR y o en B1, porque esto está indicando obstrucción del tronco o isquemia grave de 3 vasos. Entonces, ese tipo de hallazgo, llévenselo por favor en mente para que no vaya a pasar desapercibido un cuadro tan grave como es enfermedad del tronco, que puede costarle la vida al paciente en los primeros minutos del infarto. Las recomendaciones iniciales que todos los médicos sabemos, nada más recalcaremos que solamente el oxígeno está indicado si demostramos hipoxemia con saturación menor de 90. Es una recomendación clase 1. No se recomienda que cuando tengamos una saturación de 90 o más, es una clase 3, está contraindicado, porque sabemos que el oxígeno puede producir daño miocárdico en forma abrupta o puede inducir vasoconstricción, incrementa resistencias. Por eso siempre tenemos que tomar en cuenta eso y no en forma completamente rutinaria colocarle oxígeno a todo paciente con este cuadro clínico. Y en cuanto a la sintomatología, siempre debemos de aliviar el dolor. No nada más por el criterio humano de que el paciente no tenga dolor, que es nuestra función como médicos, sino porque estamos antagonizando el dolor, antagonizamos la estimulación simpática, que nos está comprometiendo el cuadro. Entonces, de primera intención, los opiáceos deberían ser los que tenemos que utilizar intravenosos. El prototipo es la morfina, pero tenemos otro tipo de opiáceos sintéticos que podríamos utilizar, como la nalbufina, la buprenorfina, para aliviar el dolor y al paciente atenuarle la estimulación simpática y hemodinámicamente mejorarlo, porque tenemos un grado leve de venodilatación. Y si el paciente está muy ansioso, es considerado también que lo debemos de tranquilizar con alguna benzodiazepina en la sala de urgencias. El concepto de elevación y disminución de las troponinas cardíacas debemos de tenerlo muy claro, muchachos, porque no es lo mismo nada más tener elevación de las troponinas continuamente estables, donde nos hablan de un daño miocárdico crónico, por ejemplo, en los pacientes que tienen valvulopatías o que tienen alguna alteración donde no depuren bien el lavado de troponinas naturales, como la enfermedad renal crónica. Esto no significa que el paciente esté cursando con un infarto en evolución, aunque la troponina esté elevada en forma continua. Veamos qué ocurre cuando se eleva y desciende. El paciente que tiene una elevación y descenso con isquemia aguda, es el cuadro clínico, tenemos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, que puede estar dado ya sea por el más frecuente caso donde una placa se rompa y se forma un trombo, que es el tipo 1, o un desequilibrio aporte-demanda en presencia de una placa estable, fija, que sería el tipo 2. Por ejemplo, un ejemplo de un infarto tipo 2 en presencia de una placa de ateroma nos lo puede dar una crisis hipertensiva, o lo puede dar un cuadro de taquiarritmia. En ambos casos tendríamos nosotros elevación y descenso de la troponina, que es el estándar actualmente de oro. Ahora, pudiéramos tener ascenso y descenso sin isquemia aguda, como por ejemplo en la lesión del miocardio, como la miocarditis o en la insuficiencia cardíaca aguda.
Entonces el contexto es muy importante, el contexto clínico, para poder tener nosotros el diagnóstico basados en biomarcador. ¿Por qué elegimos actualmente la troponina en lugar de el tradicional marcador que es la creatina fosfoquinasa? Tenemos aquí un cardiomiocito donde estamos teniendo la concentración natural plasmática en el citosol de troponina libre, está presente junto con mioglobina. Pero ustedes bien saben que el aparato contráctil del cardiomiocito tiene precisamente el miofilamento grueso y el miofilamento delgado, la miosina y la actina, tienen también proteínas, la actina tiene el complejo troponina, la troponina T, la troponina I y la troponina C. La troponina T, que ustedes bien saben que es la que une precisamente a la tropomiosina las cadenas de actina, la troponina E, que es la que inhibe la unión para los puentes transversos, y la troponina C, que es la que acepta el calcio. Cuando el paciente empieza con isquemia aguda que lesiona el sarcolema del cardiomiocito, salen al plasma y a la circulación linfática estos biomarcadores, no los que están en la destrucción del miofilamento, sino los que están libres en plasma. Y esos son los que inmediatamente empiezan a elevarse, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos el percentil 99 en la línea punteada, y ustedes pueden ver inmediatamente cómo en el esquema, desde las primeras 3 horas empiezan a elevarse la troponina, que depende no de la destrucción todavía de los miofilamentos, sino de lo que tiene en plasma el paciente. Cuando se viene ya prolongando la isquemia y por lo tanto hay necrosis ya total de la cédula miocárdica, es cuando se elevan en forma importante el biomarcador que depende de los miofilamentos, que es la troponina, y persiste elevada por días que pueden ser de 10 a 14 días, teniendo troponina T o troponina I como referencia. Ese tipo de hallazgo también ustedes pueden considerar, aunque no es útil actualmente en la clínica, la mioglobina. La mioglobina es el primer biomarcador que se puede presentar en la destrucción del cardiomiocito, de la membrana del cardiomiocito, pero tiene poca especificidad y desciende inmediatamente. En cambio, lo que es la troponina se empieza a elevar a las 3 horas, la troponina clásica, la típica, y persiste elevado, les decía, varios días después, lo que nos permite hacer un diagnóstico tardío de un infarto en un paciente en quien ya no tiene el cuadro clínico y poder tomar una decisión terapéutica para ese paciente para mejorar su pronóstico. No nada más nos vamos a basar en el electrocardiograma y en el biomarcador ante la duda. También tendríamos que considerar nosotros las complicaciones del infarto que nos pueden poner al paciente prácticamente en peligro de complicación fatal, como son precisamente la posibilidad de que haya extensión y expansión del infarto, o cuando tenemos duda en el diagnóstico, cuando queremos ver la función ventricular, la evolución o respuestas a la reperfusión, o descartar complicaciones. En ese contexto podríamos utilizar la imagen. ¿Cuál es la imagen? Un eco bidimensional en la sala de urgencias. El eco bidimensional nos permite rastrear alteraciones de la contractilidad, hipocinesia o acinesia, ya sea del territorio de la coronaria derecha o de la coronaria izquierda, como ustedes en clase lo pudieron haber constatado cuando tuvimos en su momento, conmigo o con sus otros maestros, las clases de ecocardiografía, para poder definir cuál arteria es la que está comprometida en ausencia de un cuadro típico clínico y con un biomarcador que todavía no nos llega a el resultado. Nada más quisiera ponerles como ejemplo, en un eje largo paraesternal, tendríamos que si hay alteraciones de la contractilidad en el septum anterior, sería la arteria descendente anterior la que está comprometida, o si es
la pared posterior sería la coronaria derecha. Ese es un ejemplo de cómo nosotros podríamos imaginarnos lo que vamos a encontrar en el cateterismo cardíaco. Los cambios patológicos, histopatológicos, que aquí les muestro, muchachos, son lo que nos hace tener tanta premura en hacer el diagnóstico para evitar el daño irreversible. Desde el momento inicial de 1 a 2 minutos que deja de haber oxígeno en sangre a un territorio, decae el nivel de ATP y por lo tanto la contractilidad va a disminuir y entra un metabolismo aeróbico en un metabolismo anaeróbico, ese cardiomiocito. Cuando pasaron los primeros 10 minutos después de la oclusión del vaso, ya decayó a un 50% el ATP y empieza a haber cambios electrolíticos, alteración de la membrana que llevan a edema celular, alteración del potencial de acción y susceptibilidad de arritmias. Es por eso que el paciente con un infarto del miocardio no identificado lamentablemente puede tener muerte súbita en los primeros 10 minutos de inicio del ataque cardíaco. Cuando ya pasaron 20 a 24 minutos, la cédula tiene un daño irreversible y eso ya está demostrado en laboratorio. A las primeras 3 horas ya hay ondulación de las miofibrillas y de 4 a 12 horas hay hemorragia, edema, empieza una infiltración de polimorfos nucleares y el hecho es que de 24 horas a 4 días empieza una necrosis coagulativa total. Serían los cambios tempranos que ocurren a nivel de un miocardio que está necrótico. Los tardíos serían 5 a 7 días después con reabsorción del tejido necrótico por macrófagos y viene la formación de una cicatriz que se completa a los 2 meses y medio. Eso es lo que pasa en el metabolismo celular cuando tenemos precisamente oclusión o falta de metabolismo aeróbico. En la hipoxia miocárdica se empieza a ver precisamente por metabolismo anaeróbico, ya no se utilizan ni ácidos grasos ni los elementos de la glucólisis. Se empieza a utilizar precisamente no se utiliza el ciclo de Krebs y se empieza a favorecer la aparición de lactato con incremento de la acidosis intracelular. Como no hay ATP, la función celular se altera y la bomba sodio-potasio ATPasa va a detenerse de tal manera que empieza a haber alteración con incremento de potasio extracelular. El que viene de dentro de la célula destruida y que no puede regresar porque está alterada esta bomba o no hay ATP, y el sodio que queda en el interior provocan edema del cardiomiocito y también favorecen la presencia de incremento de calcio dentro del cardiomiocito. Esta alteración es la causa por la cual hay anomalías del potencial de membrana y el paciente tiene arritmias que pueden ser letales. Y el incremento del medio ácido intracelular con incremento de hidrogeniones, con acumulación de lactato, va a dar alteraciones en las proteínas, se naturalizan. Esto explica la muerte celular, además de que se van a activar proteasas y lipasas por deficiencia de ATP en presencia de calcio intracelular. Eso es terrible lo que pasa en un paciente con un infarto. Cuando tenemos un infarto, el corazón tiene una disfunción tanto en su función contráctil como en su función de relajación. Si a este tipo de alteración no se le da manejo, que es la revascularización, podemos entender por qué el paciente fallece. Si tenemos desde el punto de vista de la disfunción sistólica, al disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto la fracción de expulsión y el volumen de expulsión, va a haber hipotensión. Y al haber hipotensión va a haber menor perfusión coronaria, lo que contribuye a incrementar la isquemia en el territorio afectado. Esto va acompañado también de incremento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, con congestión pulmonar, con hipoxemia, que contribuye también a la isquemia. Si en este momento al paciente en este contexto le hacemos una revascularización o una reperfusión, aliviaríamos la isquemia y podríamos considerar sobrevida con buena calidad de vida. Ese es el por qué nosotros debemos de estar atentos a inmediatamente tratar de ejercer la revascularización.
Hay otros aspectos, no vamos a meternos profundamente, como la respuesta inflamatoria, que puede en un momento dado interferir con una vasoconstricción compensatoria, que es lo que también genera alteraciones que llevan a una disfunción miocárdica progresiva y muerte del paciente. Este esquema es el que utilizamos mucho para hablar y explicar por qué el paciente llega al choque cardiogénico, muchachos. Entonces tendríamos que, si hay algún adelgazamiento de la pared del tejido infartado, como ustedes ven en este caso, porque se deslizan los cardiomiocitos, entonces tendríamos que considerar la posibilidad de una alteración de la función ventricular. ¿Por qué? Porque se altera tanto el volumen como la presión intracavitaria. Esto se llama precisamente expansión de un infarto, que se da sobre todo en el infarto anterior. Entonces, no queremos que llegue el paciente a ese punto, porque si no se reprofunde, va a haber la combinación de incremento del estrés diastólico y del estrés sistólico con incremento de los volúmenes, lo que da lugar a una hipertrofia de la zona sana con dilatación de la zona afectada por la expansión, que se considera una hipertrofia inadecuada, que lleva al paciente a una cardiomegalia progresiva e insuficiencia cardíaca, que es lo que finalmente termina por al paciente llevarlo a la muerte después de que se recuperó de un infarto que no fue reperfundido. Sabemos desde hace mucho tiempo, muchachos, que en el mundo occidental las personas van a llegar a tener insuficiencia cardíaca fundamentalmente por dos patologías, ya sea por hipertensión arterial no tratada, que no es el punto de esta plática, o por un infarto, donde la arteria no se reperfundió, el ventrículo se remodeló y el paciente llegó a tener este problema que finalmente lo lleva a la muerte a los 5 años de evolución o antes. Es por ello que lo más importante para nosotros los médicos es la fase temprana del infarto. El paciente inmediatamente trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos. No podemos estar contemplando un paciente en la sala de urgencias ordinario. Hacer una posibilidad de o una fibrinolisis o un intervencionismo percutáneo, al mismo tiempo quitar el dolor al paciente, dar manejo antiplaquetario y si no hay contraindicaciones, iniciar en ese momento betabloqueadores con IECAS. Esa sería nuestra preocupación fundamental cuando recibimos a un paciente con un infarto en evolución. El experimento en animales y luego esto aplicado al humano nos ha dado precisamente esa enseñanza, evitar que el paciente llegue a tener dilatación del ventrículo izquierdo. Este es a nivel experimental. Ustedes pueden ver en la zona roja está en un corazón de perro, está el infarto presente y esto va a tener obviamente alteraciones de la contractilidad y dilatación. En el humano, en las primeras horas de donde está la zona del infarto, bajo la acción del sistema de angiotensina y aldosterona, con sobrecarga de presión y volumen, se empieza a dilatar la zona del infarto, que es donde está la expansión. En las 2 semanas ya tenemos, claro, ese tipo de remodelamiento, que sigue su curso y termina por dilatar al ventrículo izquierdo en un término de 1 año. El tratamiento actual del infarto del miocardio con elevación del segmento ST ha tenido afortunadamente una evolución hacia disminución de la mortalidad, como ustedes pueden ver aquí en estos trabajos del 86 al 2008, 22 años de disminución de mortalidad conforme ha ido avanzando precisamente la reperfusión. ¿Por qué toman como punto de partida el 86? Porque en ese año fue cuando el GISI-1 publica sus primeros resultados con trombolisis y cuando en ese mismo tiempo se empiezan a hacer los primeros trabajos de hacer la posibilidad de una angioplastía con los trabajos de Grunzig. Entonces, a partir del 86 podríamos hablar la era pre y la era fibrinolítica o actualmente la era intervencionista.
¿Cuál debe ser, según las guías americanas, la actitud que debemos de tener ante un infarto del miocardio con elevación del ST? El manejo y la labor prehospitalaria del grupo médico o del grupo involucrado en el sector salud es importantísimo. En el contexto de un electrocardiograma prehospitalario para el diagnóstico, podemos activar al equipo de intervencionismo mientras llegamos al hospital o mientras los ambulantes o los paramédicos entrenados llegan al hospital. Los médicos de urgencias activan al equipo de intervencionismo, se llaman en el hospital a una operadora central para activar a este equipo y se plantea un objetivo. El objetivo es tiempo, que el cateterismo se realice en los 20 minutos precisamente, que el equipo llegue al hospital en no más de 20 minutos para que no tengamos el tiempo que perder, y se proporcionan ya datos al equipo de atención, por lo que va a través de telemetría informando los paramédicos al hospital. Entonces, esa sería la primera intención. Si está el equipo de intervencionista, se activa. Si no está, que llegue en menos de 20 minutos al hospital. Tenemos este esquema de las guías americanas. El paciente comienza con dolor, ¿verdad? 5 minutos después del inicio de los síntomas, llama al servicio de urgencias. El servicio de urgencias llega, debe de estar presente, y en menos de un minuto, antes de los 10 minutos, el paciente debe tener en el traslado ya tomado un electrocardiograma. Si el equipo está entrenado y se considera que va a tardar más de 120 minutos en llegar a un lugar donde se le haga un cateterismo cardíaco e intervención al paciente, pueden iniciar en el camino la fibrinolisis prehospitalaria. Eso sería lo más importante de un paciente con un infarto. Y aclarando, lo ideal es que el paciente se traslade en una ambulancia, no por sus propios medios, no por un medio particular. En el contexto de llegar al hospital, considerando que no se haya hecho trombolisis prehospitalaria, hacemos un triage en el servicio de urgencias. Si el paciente que llega con un infarto en evolución, ya diagnosticado por electro, en el hospital no hay capacidad de intervencionismo, entonces en menos de 30 minutos debemos de estarle aplicando un trombolítico. O bien, si la posibilidad de traslado es precisamente en que el paciente no tarde más de 60 minutos, para trasladarlo a un hospital con capacidad de intervencionismo. O bien, si el paciente llega ya con el electro tomado en los primeros 10 minutos, se llevaría a el laboratorio de hemodinamia. Desde el momento de la llegada hasta el laboratorio donde está pasándose la guía, no debe pasar más de 1 hora y media, más de 90 minutos. Esa es la estrategia inicial, con un tiempo total de isquemia de 120 minutos actualmente, desde el momento en que se hace el diagnóstico hasta el momento en que se está pasando la guía. No deben de pasar más de 120 minutos. Si el paciente, vamos a ubicarnos en el contexto donde no hay posibilidad de hacer intervencionismo primario. El paciente llega a un hospital que no tenga posibilidad de intervencionismo coronario percutáneo. Si se está valorando que se va a tardar más de 120 minutos, una recomendación clase 1, al paciente se le hace fibrinolisis o prehospitalaria o en el hospital. Si es prehospitalaria, en los primeros 10 minutos, y si es en el servicio de urgencias, en los primeros 30 minutos, no más de 30 minutos. Ya que se hizo fibrinolisis, tenemos 3 posibilidades o 3 escenarios para poder al paciente seguirlo. Si fue fallida la fibrinolisis, que persista el dolor, que persista el supranivel del ST, que tenga inestabilidad hemodinámica o arritmias el paciente, se debe de llevarse a
un hospital para hacer una angioplastia de rescate. Esa sería una recomendación clase 2. Si el paciente tuvo la oportunidad de tener una fibrinolisis exitosa, lo que continúa, ahí no terminó el proceso, todavía está ahí el trombo, todavía está ahí la placa rota y todavía se pueden volver a reunir y agregar las plaquetas y volverse a producir otro trombo. Lo ideal es al paciente llevarlo entre 3 a 24 horas a un hospital donde se le pueda hacer un cateterismo cardíaco y hacer un intervencionismo o una cirugía de derivación. O si el paciente sigue con isquemia, inmediatamente también debe ser trasladado a un centro donde se le pueda hacer un cateterismo cardíaco e intervencionismo. En el primer mundo se considera precisamente que a nivel prehospitalario al paciente se le aplica la fibrinolisis. Si se está considerando que se va a tardar más de 120 minutos y el paciente se puede trasladar después bajo una optimización de transporte a un hospital para hacer el intervencionismo. Las guías europeas van en el mismo contexto que estamos comentando. Siempre nuestro tiempo de isquemia debe de ser no más de 120 minutos para un intervencionismo. Y tenemos aquí el contexto de un paciente con dolor que pide asistencia médica. El servicio de emergencias llega, el primer contacto médico, en la ambulancia al paciente le hace el diagnóstico con un electrocardiograma y toma decisión el ambulante o el equipo paramédico. En menos de 120 minutos llegaremos a un hospital donde se le haga intervencionismo. Bueno, se dirigen hacia ese hospital y el tiempo puerta-balón debe ser menos de 90 minutos hasta el momento en que estamos pasando la guía. Si hacemos la pregunta, ¿se va a tardar más de 120 minutos en llegar a un hospital donde se haga intervencionismo? Se toma la decisión en la ambulancia de hacer en los primeros 10 minutos la aplicación de un fibrinolítico en forma de un bolo, como ustedes esperamos en un momento dado. Esa sería la opción, ya sea que la ambulancia tome la decisión o que el paciente haya llegado a un centro médico que no tenga posibilidad de intervencionismo. Si tuviéramos la oportunidad ideal, en Europa es más fácil que en América, que el paciente llegue a un centro con el primer contacto médico, sea un hospital que tenga laboratorio de hemodinamia. En menos de 10 minutos se hizo el diagnóstico y en menos de 60 minutos el paciente es el tiempo óptimo para poder estar haciendo el paso de la guía y abrir la arteria que está ocluida. Es muy diferente estos dos conceptos cuando el paciente llega a un hospital sin intervencionismo o sin laboratorio de intervencionismo o un hospital con laboratorio de intervencionismo. Es por ello que es esta diferencia de tiempo. Aquí estamos considerando el traslado del paciente. Aquí podríamos tener entonces la recomendación del manejo prehospitalario. Debe de basarse en atención regional diseñada para tratamiento de reperfusión de manera expediente y eficaz, en un esfuerzo especial de hacer el mayor número de pacientes se beneficie de la intervención coronaria primaria. Debe de tener el hospital un servicio ininterrumpido y el paciente que se traslade a un centro no debe de ingresar ni a urgencias ni a la coronaria, sino debe de llegar de la calle al laboratorio de cateterismo. Y pues esos son objetivos que más que todo son de logística, que el personal de ambulancia esté entrenado y equipado para identificar infarto, ya sea con un electrocardiograma y servicio de telemetría para recibir instrucciones y administrar incluso la fibrinolisis cuando sea preciso. Bien. Ese es un trabajo que había dudas sobre qué tan útil es
la fibrinolisis prehospitalaria. Ese es el trabajo llamado STREAM, que se publicó en el 2013. Y pueden ustedes ver aquí que desde el momento en que el paciente, aquí estamos viendo la incidencia acumulada de muerte, de choque o de insuficiencia cardíaca o reinfarto. Los porcentajes, pueden ustedes ver aquí que la ventaja de la fibrinolisis prehospitalaria casi se iguala con el intervencionismo primario cuando el paciente en el traslado hay oportunidad de hacerle fibrinolisis en cuanto a ventajas de poder evitar complicaciones. En las primeras 3 horas es cuando es útil. Pueden ustedes ver aquí están empalmados tanto la intervención coronaria como la fibrinolisis. Después de ese tiempo, obviamente que siempre va a ser mucho más importante para el pronóstico la intervención que el tratamiento trombolítico. En los primeros 3 horas es prácticamente la misma posibilidad de mejoría de pronóstico en el paciente. Y ya sabemos que el tratamiento fibrinolítico, entre más temprano se realice, en los primeros 30 minutos, abate mortalidad, esa sería mortalidad, que si se están estudiando aquí, fueron 85,000 pacientes, donde se encontró la mortalidad se fue incrementando conforme se incrementó el tiempo en que se aplicó el lítico desde el momento de la llegada del paciente a urgencias. Por eso ese es el llamado tiempo puerta fármaco. Este es el ideal, en los primeros 30 minutos estar aplicando el trombolítico. ¿Cuál es la referencia? Desde el inicio del dolor. Ahora, en cuanto a la intervención coronaria primaria, también tenemos el tiempo. Y ustedes pueden ver aquí que también fueron 43,000 pacientes los que se estudiaron. Y conforme más temprano se hace la colocación del balón y la guía para abrir la arteria, tenemos que todavía hasta el minuto 75 tenemos una bastante abatimiento de mortalidad. Después del minuto 75 se eleva la mortalidad de forma importante, por eso la estrategia puerta-balón debe ser entre 60 a 90 minutos. Las definiciones, pues no creo que tengamos mucho primer contacto médico es el primer personal médico paramédico que se fue en contacto con el paciente. El diagnóstico es en el momento que se interpreta el electro de un paciente con síntomas y elevación del segmento ST. Intervención coronaria primaria, pues colocación de un balón o estén u otro dispositivo en la arteria relacionada con el infarto sin fibrinolítico previo. El intervencionismo coronario percutáneo primario es coronariografía emergente, intervención de la arteria culpable si está indicada. De rescate ya sabemos que es cuando fracasó, ya el paciente ya tuvo tratamiento fibrinolítico y fracasó, esa sería una intervención coronaria de rescate. Y la farmacoinvasiva es una estrategia sistemática de toda intervención coronaria percutánea en caso de, aunque sea eficaz la fibrinolisis, podríamos nosotros al paciente derivarlo a las primeras 2 a 24 horas para que se haga un cateterismo y tratar de hacer intervencionismo. Sería actualmente en los medios donde no hay intervencionismo de primera intención, la estrategia farmacoinvasiva la más actualmente aceptada. Y aquí tenemos el reloj de estrategia de 0 a 24 horas. Tenemos el diagnóstico con elevación del ST y tenemos nuestra meta es menos de 120 minutos. En el primer momento, si el paciente tiene el diagnóstico en su domicilio, el momento 0, es el momento de alertar y transferir al paciente a un centro con intervención y no debe de pasar 90 minutos hasta que está pasando la guía. Esa sería la estrategia de intervencionismo. Ahora bien, si es lo mismo, el paciente tiene el diagnóstico hecho y se va a trasladar y el tiempo es de menos de 120 minutos, estamos hablando de lo mismo, tendríamos que tener 90 a 60 minutos de tiempo máximo para pasar la guía. Cuando el paciente va a tardar más de 120 minutos, nosotros estamos pensando en fibrinolisis, hacemos en los primeros 10 minutos, vean ustedes por favor muchachos,
el fibrinolítico debiera pasarse en los primeros 10 minutos, tomando en cuenta que el paciente ya viene diagnosticado en la ambulancia. Ahí se puede aplicar el fibrinolítico y esto sería precisamente después de haberlo aplicado. Valoramos tiempo de 60 a 90 minutos para trasladarlo a un centro con intervencionismo, y si el paciente logró ser reperfundido, pues se hace un intervencionismo sistemático dentro de ese tiempo, entre las 2 a las 24 horas, para abrir la arteria culpable. Si no hubo reperfusión, pues estaríamos hablando de un rescate de los 90 minutos a las 2 horas después de que se hizo la colocación del fibrinolítico. Entonces, la reperfusión está indicada en todo paciente con síntomas de isquemia que tengan 12 horas o menos de elevación persistente del segmento ST. Y la estrategia más recomendable es la intervención coronaria primaria, y siempre que se realice en los plazos indicados. Es más recomendable la intervención coronaria primaria percutánea que la fibrinolisis. Si no se puede realizar intervención coronaria primaria en los plazos recomendados, se recomienda la fibrinolisis en las primeras 12 horas tras la aparición de los síntomas en los pacientes sin contraindicaciones. Aquí que estamos hablando, antes de confundir, hay estudios como el estudio Late y el estudio Emeras que hablan de que aún después de las 6 horas de evolución del dolor, todavía hay mejoría en cuanto a rescate de tejido en riesgo si el paciente se le aplica el lítico en las primeras 12 horas siempre cuando no haya contraindicaciones, a partir del inicio del dolor. Basados en esos estudios, el estudio Late y Emeras, todavía podría intentarse trombolisis en un paciente 12 horas después del inicio, sobre todo considerando que no podríamos al paciente hacer intervención coronaria primaria. Se recomienda angiografía temprana en casos de alivio de los síntomas y normalización del segmento ST, ya sea espontánea o después de que se le haya aplicado nitro sublingual, siempre y cuando no haya recurrencia de los síntomas. Pero no debe ser esto una prueba terapéutica, de ninguna manera. Él nos sigue mandando el segmento ST elevado. Aunque el paciente se le alivie con nitroglicerina, el hecho de que tuvo elevación del ST no debe hacerlo llevar a angiografía en las primeras 24 horas. Para pacientes con síntomas de más de 12 horas, está indicada la intervención coronaria primaria en presencia de síntomas compatibles con isquemia, inestabilidad hemodinámica o arritmias potencialmente letales. Después de 12 horas, si el paciente sigue sintomático, está indicado hacer una intervención coronaria. Y debe considerarse sistemática la intervención coronaria percutánea primaria para los pacientes que tardan en presentarse después de la aparición de los síntomas de 12 a 48 horas. Aunque el paciente llegue tardíamente, debe llevarse cateterismo cardíaco como una recomendación 2A, si es factible, para poder al paciente tratarle de hacer reperfusión. Y esos serán los objetivos con los que quiero que ustedes se queden, muchachos. Intervalo, el tiempo máximo desde el primer contacto médico hasta la toma del electro es menos de 10 minutos. La máxima demora prevista para el diagnóstico de infarto e intervención coronaria primaria debe ser menos de 120 minutos, o sea, 2 horas. La máxima demora entre el diagnóstico de infarto y el paso de la guía cuando el paciente llega a un centro que tenga laboratorio de hemodinamia deben ser 60 minutos. Y la máxima demora entre el diagnóstico de infarto y el traslado de la guía y el paso de la guía en los pacientes que trasladan debe ser 90 minutos. Este punto es importante. Si el paciente llegó a un hospital inmediatamente donde se puede hacer intervencionismo, estaríamos hablando el tiempo puerta balón son 60 minutos. Si estamos yéndonos de un hospital donde no tuviera intervencionismo hasta donde se puede hacer, serían 90 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico del infarto y la admisión de un bolo de fibrinolisis debe ser 10 minutos o menos. Ya el tiempo de puerta aguja 30 minutos se diluyó a 10 minutos con el estudio STREAM.
que acabamos de mencionar. La máxima demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta la evaluación del efecto, éxito o fracaso que estamos observando en el paciente, de 1 hora a 1 hora y media. Y la máxima demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta una angiografía, incluso si la fibrinólisis fue eficaz, o sea, trasladó al paciente para hacer un cateterismo, de 2 a 24 horas. No de 3, como decían las guías americanas. Las guías europeas se van de 2 a 24 horas. Ya hicimos, vamos a suponer un caso aquí local. El paciente se presenta a la sala de urgencias del Hospital del Seguro Social de Madero. Llega en tiempo ventana de 2 horas, 3 horas y se aplica un bolo de tenecteplase. Vamos a considerar que fue favorable, fue exitosa, descendió el segmento ST, ya no hay dolor, el paciente está estable. Bueno, el paciente de aquí de Ciudad Madero al Hospital 34 del Hospital del IMSS de Monterrey, no puede ser que tarde más de 24 horas en llegar. Entonces, en forma ideal, el paciente, una vez que se atendió, debe de trasladarse de este hospital al hospital, hablando del sector salud, que el hospital de apoyo del hospital número 34, para que se le haga un cateterismo cardíaco. Se evalúe el árbol coronario y se haga en consecuencia un intervencionismo con colocación de un stent. Es así como debiera, en condiciones ideales, considerarse el procedimiento. Los 3 fibrinolíticos que ustedes conocen, no voy a detener mucho en ellos, y los que más actualmente están en uso es el tenecteplase, que va en función de peso, medio miligramo por kilogramo de peso, es muy específico para fibrina, no reduce fibrinógeno, no tiene respuesta antigénica y hace permeable el vaso a los 90 minutos en un 85%. El otro que tenemos en nuestro hospital es el alteplase, el TPA, con el esquema acelerado en 90 minutos en función del peso del paciente. Llegando el paciente al hospital le aplicamos 15 miligramos, le pasamos en media hora en 1 hora 35 miligramos y luego 50 miligramos en otra media hora. Estaríamos este tipo de fibrinolítico tampoco es antigénico y muestra una reperfusión de un 84%, 73-84% en los 90 minutos. Entonces, tenecteplase o alteplase serían actualmente los de primera indicación. Esta tocinasa todavía se utiliza en algunos hospitales y está indicado solamente en pacientes ancianitos o en gente que tiene riesgo de sangrado importante. Se aplican 1,5 millones a lo largo de media hora a 1 hora. No es específico de fibrina, sí reduce el fibrinógeno, sí puede despertar respuesta antigénica y es mucho más débil que los otros 2 que he mencionado para poder reperfundir la arteria. El reteplase no lo tenemos aquí en el país, pero se utiliza, es una de las opciones en Estados Unidos, 10 unidades más 10 unidades con espacio de 30 minutos y tiene también una reperfusión también importante. El costo pues es diferente, muchachos, ustedes bien saben que todo esto tiene que ver con los seguros de gastos médicos. El costo de una dosis de alteplase es casi $3,000, igual que el tenecteplase, con la diferencia de $613 que cuesta una dosis de estreptoquinasa de 1,5 millones. Entonces, esa sería la estrategia. Ustedes, si van a utilizar alteplase, el RTPA, van a utilizar primero un bolo de 15 miligramos intravenoso, después estarían 35 miligramos en 1 hora y luego 50 miligramos en media hora. En total son 90 minutos del tenecteplase, 15, 35 y 50. La presentación son 2 frascos de 50 miligramos que se activan, se hacen precisamente la infusión y tenemos, aquí sería el esquema acelerado. El tenecteplase es un bolo único, que es el más práctico actualmente, que sería a medio miligramo por kilogramo de peso. Ustedes pueden ir viendo,
Si la persona pesa 60 kilos, pues son 30 miligramos, 70 kilos 35, 80, 40 miligramos, 90, 45 miligramos. Si tiene más de 90 kilos, es toda la dosis. Y si el paciente es mayor de edad, pues podemos dar la mitad de la dosis en gente de 75 años o más. Agregándose al tratamiento tanto intervencionista como el tratamiento lítico, al paciente le vamos a administrar los antiagregantes plaquetarios, de preferencia si vamos a hacer intervencionismo, prasugrel o ticagrelor junto con ácido acetil salicílico y junto con anticoagulantes. Siempre debe haber anticoagulación para todo paciente que se va a llevar a intervencionismo. El uso sistemático es con heparina no fraccionada. Pudiera considerarse la enoxaparina en los pacientes que se van a hacer tratamiento anticoagulante, pero los estudios fundamentales descansan más en heparina no fraccionada. Pudiera considerarse la bivalirudina en algunos casos. Y la dosis que debe de utilizarse son la carga de ácido acetil salicílico de 150 a 300 miligramos por vía oral o 75 a 250 por vía intravenosa si no es posible la vía oral. Un clopidogrel, dosis de carga 600 miligramos cuando vamos a hacer intervencionismo, prasugrel 60 miligramos o ticagrelor 180 miligramos. Sería este tipo de estrategia antiplaquetarios y anticoagulantes junto con el intervencionismo. La dosis de la anticoagulación con heparina no fraccionada serían un bolo de 5.000 unidades, de 70 a 100 unidades por kilo de peso, siempre y cuando no vayamos a utilizar inhibidores 2-beta, o sea que ya casi no los utilizamos. O enoxaparina, medio miligramo por kilo de peso, si es que nos decidimos, pero fundamentalmente la actual guía nos lleva a utilizar preferentemente la heparina no fraccionada. Si el paciente no va a recibir reperfusión, debe tener, cuando llega a los servicios de urgencias, antiplaquetarios, como en la dosis que ya hemos comentado, siempre 150 a 300 miligramos de una carga oral de ácido acetil salicílico con 300 miligramos de clopidogrel. Y la heparina no fraccionada es igual una dosis de 5.000 unidades intravenosa en el momento en que el paciente es recibido, y podemos utilizar allí de 10 a 12 unidades por kilo de peso por minuto. O bien, actualmente a los pacientes que no se llevan a intervencionismo, enoxaparina sería 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, si el paciente es joven, con 30 miligramos IV. Esa sería la estrategia que les recomiendo, muchachos. Cuando la fibrinolisis sea la estrategia de reperfusión, se recomienda iniciar este tratamiento lo antes posible tras el diagnóstico del infarto. Un fibrinolítico específico será tenecteplase, alteplase o reteplase. Y podríamos considerar media dosis de tenecteplase en gente mayor de edad. Es una recomendación 2A. El tratamiento antiagregante siempre debe ser la dosis de carga de ácido acetil salicílico, como ya mencionamos, de 150 a 300 miligramos, y clopidogrel, además del ácido acetil salicílico, 300 miligramos. Recuerden, son 600 si se va a llevar al paciente a intervencionismo y son 300 si no hay posibilidad de llevarlo a intervencionismo en ese momento. Seguimos con la enoxaparina, preferida en lugar de la heparina no fraccionada. Cuando el paciente no se va a llevar a intervencionismo, preferimos la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, previo una dosis intravenosa de 30 miligramos. Y ese es el esquema que también
para que ustedes lo recuerden, les tomé del texto del Saturno, que es ya repetir lo que ya habíamos dicho, y ustedes bien saben que si nosotros no tenemos posibilidad de intervencionismo y sabemos que vamos a tardar más de 120 minutos en trasladar un paciente, pues le damos fibrinolisis. Si fue efectiva, lo debemos de enviar a un hospital para que se haga, dicen las guías americanas 3 a 24, las guías europeas 2 a 24 horas, para que se haga una angiografía coronaria y tratar de abrir la arteria. Si no fue efectiva, pues lo trasladamos en los próximos 90 minutos a un intervencionismo de rescate. Ya para concluir, los fármacos que debemos de considerar también, además del tratamiento fibrinolítico, independientemente de la reperfusión, es los betabloqueadores. Siempre deben de iniciarse en las primeras 24 horas de un infarto, siempre cuando no haya contraindicaciones que pueden llevarnos a un riesgo de choque cardiogénico, como edad mayor de 70 años, que el paciente tenga una presión sistólica menos de 120, que tenga taquicardia arriba de 110 o bradicardia debajo de 60 latidos por minuto, que tenga bloqueo AB de primero, segundo o tercer grado, o que tenga asma activa o enfermedades respiratorias. El uso de los betabloqueantes se debe de mantener durante toda la hospitalización y después de ella, para todos los pacientes con infarto del miocardio, si no hay contraindicaciones. Ahora, si al inicio hubo contraindicación en las primeras 24 horas, en las siguientes 24 horas debemos de evaluar y debemos de agregárselo, el beta bloqueador. Es parte integral del tratamiento. También la carga de estatinas en dosis alta, como en este caso el estudio PROP-TIMI-22 y el A a la Z, donde precisamente abatió mortalidad si con estatinas de alta concentración se llevó las LDL de 110 a 70 miligramos. ¿Por qué? Porque tiene un efecto obviamente de tipo estabilizador de placa. Como pueden ustedes ver aquí, en estos dos casos fueron pacientes con infarto, dos estudios diferentes que se utilizó simvastatina. Ahora tenemos, afortunadamente, ya hay estudios que nos demuestran que podríamos utilizar, ya después de que el paciente se recuperó del infarto, ya en prevención secundaria, en la combinación de ezetimiba con una estatina. En este caso puede ser con simvastatina, y hay también ezetimiba con atorvastatina o ezetimiba con rosuvastatina. Este tipo de manejo abatió mortalidad, como ustedes pueden ver, y episodios cuando se utilizó en lugar de la estatina sola. El combinar al paciente también en el momento de recibirlo con un IECA, ya fue demostrado con estudios con ramipril o con captopril, en el momento de que no hay contraindicación, tomando como punto de referencia la cifra sistólica de TA. Y en este estudio, el estudio Valiant nos informa que también pudiéramos utilizar una ARA2, como en este caso Valsart, Doctor, se deshabilitó su micrófono, doctor. Sí, ¿verdad? Se deshabilitó. Sí, ¿ya quedó claro? Sí, ya quedó claro. ¿La anterior sí la tuvieron? Sí, la explicaste. En esta se deshabilitó. Bien, ya estoy con la última diapositiva. Siempre el paciente que tuvo un infarto, nosotros le estamos considerando una fracción de explosión menor de 40% o tuvo un infarto de tiroides extenso, mejoramos precisamente el pronóstico si le agregamos un antagonista de mineralocorticoide, ya sea espironolactona o, como en el estudio de Efesos, eplerenona. No sé, muchachos, hasta aquí ahora sí dimos un panorama de muchas cosas que ustedes ya saben perfectamente bien, pero quise recordarles precisamente porque ustedes
pienso van a tener oportunidad de enfrentar a algún paciente con un infarto en evolución con elección del ST y pudieran tener algunas todavía algunas dudas acerca de cómo enfrentarlo. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, jóvenes médicos, si quieren hacer alguna pregunta, tienen la oportunidad. Acuérdense que algunos de ustedes van a presentar el examen del ENAR y pues aprovechen ahorita la oportunidad que tenemos al doctor José Luis Rodríguez, que es experto en todo este manejo. Adelante, jóvenes médicos, el que quiera hacer la pregunta. Buenas tardes, doctor. Bueno, Sí, adelante. pues, Una duda. Sí. Cuando se hace fibrinólisis, ¿es inmediato para evaluar que no fue efectivo? ¿Es inmediatamente después de terminar o se tiene que dejar algún periodo? 1 hora. Ah, ok. 1 hora evaluamos de 30 a 90 minutos, perdón, de 30 a 60 minutos, tomando en cuenta los criterios de reperfusión fundamentales que ya hemos comentado en clase, muchachos, ¿verdad? Desaparición del dolor, descenso del segmento ST y estabilidad hemodinámica, fundamentalmente. Recuerden que hay precisamente arritmias de reperfusión. El paciente va a tener extrasístoles ventriculares en cuanto se está reperfundiendo el miocardio en riesgo y puede haber incluso episodios breves de taquicardia ventricular autolimitados. Eso indica que el tejido está respondiendo. Entonces, ustedes pueden esperar hasta 1 hora después de que aplicaron el trombolítico para poder tener la certeza de que si hubo éxito o fracaso del procedimiento. ¿alguna otra pregunta que deseen hacer? José Luis, pues te damos las gracias, muchas gracias. Muy buena presentación. Te mando vía electrónica tu reconocimiento la semana que entra. Sí, Nada está más bien. que me la firmen. Yo te hablo por teléfono previamente para hacértela llegar. Sí, José Luis, pues, estuvo muy bien. Sí, nada más quisiera, ¿verdad? antes de que se desconecten la mayoría de los muchachos, Sí, quiero darles a ustedes las gracias por la atención que tuvieron. Este tipo de conceptos se los compartí con mucho cariño para ustedes, porque sé que es difícil actualmente para todo médico iniciar el aplicar conceptos actuales, porque va muy vertiginosamente evolucionando la medicina. Entonces, tengan ustedes presentes que siempre acudan a todas las guías actuales para poder hacer una estrategia actualmente guiada por las guías. Esto es como actualmente se recomienda en todas las especialidades médicas. El tratamiento sujeto a las guías o a las recomendaciones debe ser para ustedes el punto central para que no vayan a tener dudas de qué hacer. Hasta luego, muchachos, y me dio gusto haberlos saludado. Gracias, José Luis. Te damos las gracias. Y Sí. alumnos, antes de que se desconecten, quiero también darles las gracias por su asistencia a estos temas de educación continua que hacemos el último sábado de cada mes.